¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Este es el episodio 202 y en esta ocasión hablaremos más a profundidad de La chica mecánica, de Paolo Bacigalupi. Si no has escuchado el episodio 201 del podcast en el que hablamos de este libro, hazlo. Puedes encontrarlo en alaventura.net. Si no has leído aún este libro, hazlo antes de continuar porque habrá spoilers. Comencemos. En este episodio no vamos a hablar de todo el contenido de La chica mecánica de Paolo Bacigalupi de principio a fin, pero vamos a discutir su contenido de una manera que hace inevitable hablar de spoilers. Así que considera eso tu última advertencia antes de continuar si no quieres arruinarte la sorpresa de leer este libro. En este caso, el tema principal del cual quiero hablar en este episodio, aunque no lo parece inmediatamente, está ligado con el conflicto principal de la historia de La chica mecánica, y al mismo tiempo es un tema que parece que conservará vigencia por un buen tiempo al menos. Como un breve recordatorio, en este libro la historia ocurre en el futuro, en Tailandia, donde están apareciendo especies de plantas comestibles que no deberían existir, en especial porque megacorporaciones dedicadas a la ingeniería genética tienen un monopolio en la producción de semillas aptas para consumo humano, es decir, alimento. Cuando escuchas esto, es difícil que inmediatamente lo conectes con el tema del cual quiero hablar. ¿Qué significa ser una persona? Pero ya llegaremos ahí, te lo prometo. Y verás que esta premisa es importante para ir introduciendo algunas ideas que en realidad son bastante complejas. ¿Qué significa ser una persona? Es probablemente mi pregunta favorita en toda la ciencia ficción. Es una que te obliga, aunque hagas todo lo posible para evitarlo, a plantearte otras muchas preguntas acerca del contenido de un libro y, mucho más importante aún, acerca de ti mismo. Generalmente nos encontramos esta pregunta al tratar sobre robots o inteligencias artificiales. En episodios anteriores de A la Aventura hemos hablado de libros que tocan este tema, desde Los robots benignos de Isaac Asimov en Yo Robot, hasta La inteligencia artificial llena de odio de No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison. En La chica mecánica con lo que nos encontramos no es con un robot o una computadora que es fácilmente diferenciable de un ser humano, o que tiene por lo menos algunos componentes que lo hacen diferente. En esta novela nos encontramos con seres humanos artificiales, en particular con Emiko, el personaje que le da nombre a esta novela. Ella es un ser humano artificial. Emiko es, además, para todos los fines y propósitos, humana. Es indistinguible de una persona común y corriente si te la encuentras en la calle, sentada en algún puesto de comida de Tailandia. Lo que la delata, como quizás no un ser humano tan común y corriente, es la forma en la que se mueve. Una característica que es por completo innecesaria. En este libro se nos explica que no hay razón tecnológica por la que el movimiento de Miko deba ser intermitente, mecánico y sobre todo tan evidente. Es una característica que los creadores de Miko incluyeron específicamente para delatar a cualquiera que es un ser humano artificial. Y también parece que un poco porque esa forma de moverse le parece agradable a las personas que la crearon. Por todo lo demás, Emiko tiene todas las características biológicas y fisiológicas de un ser humano, con un par de excepciones. La primera y más importante quizás es que Emiko no puede reproducirse. En esto es muy parecida a las plantas que producen las megacorporaciones de La chica mecánica. Las semillas que producen estas fábricas de calorías, como son llamadas, están diseñadas específicamente para sobrevivir al mundo en el cual se ubica la historia del libro. Tienen sentido únicamente en el contexto de ecosistemas que se encuentran permanentemente a merced de plagas diseñadas genéticamente para ser lo más destructivas posibles, que, como vamos descubriendo a lo largo del libro, fueron probablemente creadas por las mismas personas que ahora se dedican a crear semillas. Estas semillas resuelven un problema que fue creado por las mismas personas que dicen ahora resolverlo. Esto, por supuesto, es una crítica a la manera de consumir, de producir y de interactuar con el medio ambiente del capitalismo actual, pero
Que estas semillas sean estériles tiene un propósito económico y nada más. Es algo innecesario para que las plantas que producen estas semillas sean comestibles, o para que resistan a las plagas, o para que se desarrollen en general de manera normal. Son plantas para todos fines y propósitos excepto que no pueden reproducirse. Biológicamente, salvo ese detalle, son plantas como las conocemos y no hay razón para considerarlas algo diferente. Aunque en realidad sí lo son. Y son muy diferentes a las semillas con las que cuenta Tailandia en este libro. Las semillas que tiene este país no solo representan una herencia cultural y un contrapeso económico muy importante, más son plantas que una vez liberadas al medio ambiente harán lo que todas las especies vivas en este planeta han hecho por millones de años. Se adaptarán. No lo harán por diseño, sino que lo harán por esos mecanismos que todos aprendimos en nuestras clases de biología en la escuela. Selección natural, mutaciones y todo eso. Florecerán, en sentido literal y en este caso simbólico, siempre y cuando los seres humanos no hagan todo lo posible para acabar con ellas. Como pasa en el caso de Miko. Miko, además de no poder reproducirse, tiene un cuerpo diseñado para un entorno específico. Su piel es de un aspecto perfecto de acuerdo a la concepción de belleza de sus creadores, pero para lograr esa apariencia, se le ha limitado su capacidad de disipar calor naturalmente. Esto es algo muy problemático en un país como Tailandia que tiene temperaturas ambientales relativamente altas. Significaría que Miko está condenada a morir rápidamente porque su organismo no está hecho para ese medio ambiente. Pero ella se adapta. Encuentra maneras de mantener su temperatura corporal a un nivel aceptable, porque si se eleva demasiado, simplemente muere. También encuentra maneras de actuar en caso de crisis, de que su temperatura se eleve mucho. No siempre es una tarea fácil para ella, pero se ha adaptado. Y no solo en cuanto a lo que tiene que ver con esta característica de su cuerpo, sino también se ha adaptado en lo relacionado con el papel en el mundo que se esperaba que cumpliera. Ya no es la acompañante de un hombre de negocios muy poderoso de Japón, que es su propósito original. Cuando nos encontramos con Emiko, ella se dedica a la prostitución. No precisamente por su elección, sino porque es la única alternativa que le permite sobrevivir y que tiene a su alcance. Como un ser humano artificial, Emiko es discriminada por muchísimas personas. Además de que legalmente no tiene derecho a un trabajo formal. De modo que tiene que ganarse la vida en una actividad en la que las personas que la tienen empleada la tratan como si fuera un objeto. E incluso hay algunas personas que hacen todo lo posible por humillarla y tratar de quitarle lo poco que le queda de dignidad. Es aquí donde nos encontramos con algo sumamente interesante. La humanidad de Miko, la que la hace ser una persona, parece que tiene menos que ver con sus características biológicas o con que parezca humana, y parece tener más que ver con que sea reconocida como una persona por las demás personas a su alrededor. Lo que le quita humanidad de Miko al trabajar en el local del señor Raleigh, que es quien la tiene empleada como prostituta, pagando una deuda que nunca se reduce, no está en su código genético. Está en cómo las demás personas interactúan con ella. Casi todas las que se encuentran con ella la ven como algo no humano, y con ello le niegan reconocerse como humana, como persona. Kaya, una de las camisas blancas que inicia la historia bajo las órdenes de JD, líder de esta organización, considera que Miko, al ser artificial, es como un objeto. Específicamente que no tiene alma. Por lo tanto, no es una persona como ella misma. Desde luego, al no tener alma, tampoco forma parte del ciclo de reencarnación que es parte de las creencias religiosas de Kaya y de la mayor parte de la población de Tailandia en esta historia. Y bueno, en la vida real también. Pero, ¿dónde estaría esta alma? Podríamos pensar que un alma es depositada en el cuerpo de una persona cuando nace. Entonces, Miko no tendría alma porque no nació como una persona común y corriente. Pero
Cuando una persona nueva como Emiko tiene por primera vez uso de conciencia, ¿no es ese el momento de su nacimiento? Es distinto, pero a final de cuentas es cuando inicia su vida. Además, en La chica mecánica nos encontramos con otras religiones. Por ejemplo, hay una versión futurista del cristianismo, que no está tan preocupada por el alma como algo eterno que existe antes de que nosotros nacemos. Pero sí existe, sí es eterna y tiene la posibilidad de una vida después de la muerte. Entonces, en este sistema de creencias, ¿Emiko sería o no una persona? En función de que tenga o no tenga un alma. No tengo una respuesta a eso, por supuesto, y creo que nadie la tiene, pero es parte de toda la cuestión de qué nos hace o no nos hace humanos. Si lo biológico no fuera suficiente, entonces quizás sería necesario recurrir a lo espiritual, pero ahí no tenemos tanto acuerdo todos. Incluso podríamos pensar que ser humano no es algo esencial inherente a los seres mismos. Quizás es algo que, por decirlo así, nos ganamos. Pero esto nos mete en un problema cuando la pregunta ¿qué nos hace humanos? Deja de ser solamente algo en lo que reflexionamos y se convierte en algo que actuamos. En el mundo actual, todos los seres humanos tenemos derechos por el simple hecho de ser humanos. Tenemos derecho a ser tratados con dignidad, a hablar nuestra propia lengua, a recibir educación, a que se respete nuestra vida y muchas cosas más. Solo por ser humanos y por considerar que eso, por sí mismo, es algo valioso, importante y que vale la pena proteger. ¿Eso dónde dejaría a Emiko? ¿Tendría ella los mismos derechos? Y si pensamos que la humanidad es algo que nos tenemos que ganar, por ejemplo, a través del reconocimiento de otros, entonces ¿solo tendríamos derechos cuando a otros les parece que los merecemos? ¿Qué tal que alguien cree que no te has ganado el derecho a ser humano por, no sé, la lengua que hablas, tu sexo, tu color de piel, tu religión, tu orientación sexual, tu nacionalidad o cualquier otra cosa? Eso al menos a mí no me parece que esté bien. Y qué difícil situación, ¿no? Es lo que pasa en Miko y todos los personajes de este libro en realidad, cuando menos en cuanto a su origen nacional. Cada personaje es visto no como una persona completa por personajes que no comparten su nacionalidad. La mayoría de los personajes tailandeses ven como diferentes a los chinos y los chinos a los japoneses y los japoneses a los norteamericanos y así en un ciclo sin fin. En algunos casos no solamente los ven como diferentes, sino también como inferiores. Lo cual también es una crítica a nuestro mundo actual y otro de los temas interesantes de este libro. Pero regresando a nuestra pregunta original. Si los seres humanos somos capaces de crear a otros seres que son idénticos a nosotros en todos los sentidos, excepto en aquello que nosotros decidimos que no lo sean, ¿es esto suficiente para tratarlos como seres humanos? ¿O, al contrario, es esta una justificación para tratarlos como si no fueran personas? Y si es así, ¿por qué? En La chica mecánica se hace el planteamiento de que los creadores de las nuevas personas probablemente tienen miedo de ser reemplazados por ellas, lo cual no es tan descabellado en la historia de este libro porque ya ocurrió antes. Hay una especie de gato que es capaz de hacerse invisible, que reemplazó por completo a todos los demás gatos, y terminó haciendo que algunas especies animales se extinguieran por completo. Pero eso es un caso diferente a un ser humano artificial que piensa, siente y se ve a sí mismo como una persona. ¿No es esto suficiente? De verdad no tengo una respuesta definitiva. Lo interesante, creo yo, está en hacernos todas estas preguntas y si las tienes en mente al encontrarte con historias como La chica mecánica, creo que descubrirás por qué la ciencia ficción es tan apasionante, si no es que ya disfrutas mucho de este género. Esta pregunta en particular, ¿qué nos hace humanos?, es una pregunta filosófica que no tiene una respuesta fácil, y la manera en la que le demos respuesta tiene muchas implicaciones.
Así que es muy interesante ver cómo la abordan diferentes personas desde diferentes puntos de vista. Es lo enriquecedor de leer. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado este libro? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué has encontrado en él? Si quieres contármelo, puedes encontrar los medios para ponerte en contacto conmigo en alaventura.net. Ahí vas a encontrar el correo electrónico y redes sociales del podcast. Además están los enlaces para suscribirte al podcast y todos los episodios, desde el primero hasta el más reciente. Todo está en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres, y hasta la próxima.